Mañana. 8:09, le agradezco enormemente a la presidenta de la Suprema, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Mónica Soto, que haya aceptado esta invitación, porque en las últimas semanas hemos cuestionado, sobre todo en las 2 últimas semanas, decisiones del Tribunal Electoral que tienen que ver con este proceso de la reforma al Poder Judicial. Hemos hecho un par de cuestionamientos en concreto y ayer hicimos comunicación con su equipo y dijimos, bueno, pues vamos a conversarlo en público, y ella no solo accedió, sino que dijo, voy al estudio. Y antes que nada, muchas gracias. Al contrario, muchas Ciro, gracias, Manuel, muchísimas gracias, siempre me hacen sentir muy bienvenida, ya extrañaba estar por acá, pero bienvenida. Gracias porque nos dan la oportunidad también de poder informar a través de este medio tan importante. Bueno, el primer punto, Mónica, y viene desde hace varias semanas, nosotros entendíamos el Estado de Derecho como que la resolución de un juez se acata, nos guste o no nos guste. Y una asociación, un grupo de jueces, de magistrados, buscaron un amparo ante un juez, ante 2 jueces. Los obtuvieron y eso llevó al Comité de Evaluación del Poder Judicial a suspender el proceso. Nosotros dijimos, va a ser sencillo que se recurra, que se impugne esa decisión por vía de un tribunal y continuar el proceso. Pero no, el asunto terminó en manos de ustedes, de una autoridad electoral. Así es. Invalidando una decisión de un juez de amparo. Siempre dijeron, lo dijo la presidenta, lo dijo el Senado, que ese juez no tenía competencia, y un par de semanas después aparece el Tribunal Electoral y dice ese juez no tenía competencia. Reanúdense los trabajos. Bueno, Ciro, gracias. Quizá no entendemos. Me parece importante y creo que coincidimos. El Estado de Derecho lo concebimos igual, ¿eh? En eso, créeme que hay una gran coincidencia. Se obedece al juez. Claro, competente. Al juez, al magistrado, al ministro. Competente. Al juez competente. ¿No? Aquí, ¿qué pasó? Y no fue la primera vez. Tú recordarás que hubo ya un primer intento de invadir competencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por otro juez también incompetente. ¿Qué hizo el tribunal? Nos ordenó en esa ocasión el juez que nombráramos a los 2 magistrados que faltaban. Ni somos la autoridad competente nosotros para nombrar, ni ese juez para ordenarle al tribunal que nombrara. Y ahí, por unanimidad de los 5, porque después dicen es que 3, 2, bueno, en casos importantes también, como fue ese, los 5, las 2 mujeres y los 3 magistrados integrantes del Pleno, determinamos que no era competente ese juez y rechazamos absolutamente esa orden que él dio, ¿no? Eso fue antes de la elección del 2 de junio. Eso fue antes de la elección, sí, exacto. La recordamos. En esta ocasión pasa algo similar, ¿no? Que viene la reforma, hay una situación compleja, ¿no? Con la implementación de la nueva reforma electoral. Finalmente la reforma se hace ya, es realidad, ya no está en proceso. Incluso tú recordarás que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como excepción, que lo establece el artículo 105 de la Constitución, se puede pronunciar por temas electorales cuando hay una acción de inconstitucionalidad, nada más, ¿sí? El Tribunal Electoral es la última instancia y yo creo que en estas circunstancias que hoy estamos viviendo, tal vez parezca muy evidente o nunca se había evidenciado tanto lo que es última instancia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Se presentó una acción de inconstitucionalidad y la Corte tenía la opción de echar atrás la reforma o no. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Desestimó la acción de inconstitucionalidad y el ministro Juan Luis González Alcántara, por cierto, ya dijo que era electoral. Yo en una sesión pública agradecí el respeto a la Constitución, a la ley y el pronunciamiento de la Corte de manera textual a través del ministro Juan Luis González Alcántara, que dijo es electoral y la Corte desechó la acción de inconstitucionalidad. Yo créeme que pensé en algún momento que se iba a caer la reforma, que ahí iba a echarse abajo. No pasó, entonces ahora
qué es lo que está sucediendo, que el Tribunal Electoral tiene una competencia especializada y tenemos jueces electorales, tribunales electorales, es toda una especialidad del Poder Judicial de la Federación. Desde hay en el ámbito estatal, luego regional y a nivel nacional, que es el Tribunal Electoral. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un juez que no tiene competencia emite un amparo para suspender el proceso electoral? No tiene competencia el juez. No tiene competencia. Entonces se trata de un juez, Mónica, con todo respeto, o muy ignorante o muy corrupto. No, pues yo no lo calificaría. Pero es que entonces, ¿cómo un juez se anima a hacer eso? Pues toma esa decisión con un desconocimiento tan grande de su competencia y de los procesos? Mira, dice y no el fue artículo... uno, en este caso no fue uno, sino fueron uno de Michoacán y una de Jalisco. Sí. ¿No? El artículo 61 de la Ley de Amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. La fracción 15 dice: es improcedente el juicio de amparo contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Nosotros somos una autoridad competente en materia electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis segunda, de la segunda sala, dice que el amparo es improcedente contra normas, actos o resoluciones de carácter electoral. Yo leo esto, tú lees esto, yo no encuentro, de verdad me cuesta trabajo creer que alguien diga, sí, pero no. Pero de todos modos manda un amparo y suspende una elección. Las elecciones no se suspenden por un amparo, incluso ni en la pandemia, nunca. Las elecciones se llevan a cabo en cada una de sus etapas y al final... El proceso de la proceso elección, electoral. ¿no? Sí. Al final se revisa si la elección es válida o no y se declara la validez o no. Pero no se puede suspender, ni el tribunal la puede suspender, porque la Constitución dice que en proceso electoral no hay suspensiones. No puede, eso lo dice la Constitución. Cuando yo leo la Ley de Amparo, cuando yo leo la Constitución... Por eso el Tribunal Electoral es el tribunal facultado y eso es lo que lo explica. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo estimo que el tema de amparo tiene cabida en otros temas que están involucrados tal vez en la reforma, en temas de los jueces, de las juezas, pero tendrían que haber escindido, tendrían que haber emitido amparos en lo que tocaba su competencia. Es de gravedad suprema que estés queriendo intervenir y quitarle facultades exclusivas a la Sala Superior, porque además que nos manda a suspender, nos dice, y mándame todos los juicios ciudadanos porque los voy a resolver yo. Pero, a ver, lo entendemos. Pero, que bueno, ¿qué me pasa? da tranquilidad que lo entendamos, a ver, porque pero de va repente la otra pareciera parte. que el tribunal está haciendo actuación contraria a la Constitución. Dos jueces de amparo no lo piensan así. 5 integrantes de un comité de evaluación, que son, además, todos ellos eran magistrados, ¿no? Pues entre abogados y magistrados. Abogados y magistrados no lo consideran así. Que, perdón, cuando menos... No sé si hubiera habido ahí un conflicto de interés en donde un magistrado que está siendo afectado por esta reforma, porque así lo han expresado, además esté en este proceso de validación. Pero bueno, ya no está. Van 2 jueces, 5 integrantes de un comité. Ajá. Luego yo no escuché a los ministros de la Corte, cuando menos a 6 o 7 de ellos, expresándose con la claridad con la que lo estás haciendo tú esta mañana, diciendo no tiene competencia. E incluso 2 de los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados Otálora y Reyes Rodríguez, no piensan así. Entonces no es tan claro, Mónica. Sí, es muy claro, Ciro. No piensa. Claro. Bueno, ha sido siempre el criterio muy respetable que todo lo resuelva la Corte, o que acuérdate, desde otros temas, ¿no? La última instancia en lo electoral es el Tribunal Electoral. La Corte solamente puede pronunciarse por acciones de inconstitucionalidad, y ya lo hizo. La Corte se pronunció desestimando y dijo que era electoral. Por lo demás, no tiene competencia. No, a lo que me refiero es, los ministros hablan también en los medios de comunicación y yo no escuché a
en ese sentido, como lo estás explicando tú al ministro Pérez Dayán, o a la ministra Ríos Farjat, o a, no se diga, al ministro Lainez ayer, a varios de ellos. Y Entonces, fíjate, Ciro, si es tan claro, se le ha ¿por qué pedido a la tantas Corte que se personas tienen pronuncie. una interpretación distinta? Lo dejamos ahí, Mónica, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Estamos conversando Gracias. justo en este día, 3-4 horas antes de que se dé el primer La sorteo insaculación de candidatos a jueces, ministros, magistrados de la Suprema Corte, con la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Son las 8:20, hacemos una pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, ¿en qué nos quedamos, Manuel? que la Corte no se ha pronunciado, cosa en lo que tiene No se ha pronunciado. absolutamente ¿Qué? la razón la magistrada Mónica Soto. No se ha pronunciado cuando le preguntan entonces qué es lo que piensa en lo que tiene que ver precisamente con las decisiones que toma primero los jueces, después el Tribunal Electoral de la Federación, y le dicen, tribunal, o mejor dicho, Suprema Corte, pronúnciese sobre las responsabilidades del comité, pronúnciese sobre las responsabilidades del juez, pronúnciese sobre lo que dice en materia electoral la Constitución, y la Corte pues manda a decir a través de la prensa no nos vamos a pronunciar, magistrada. Y es algo que nos dice, por ejemplo, nuestra compañera Andrea Meraz, efectivamente, ¿por qué no esperar a la Corte, nuestra compañera que más cubre la fuente del Tribunal Electoral, ¿por qué no esperar a la Corte? La respuesta está implícita en el bloque pasado, ¿por qué no habla? Y justo ayer tuvimos No una... hablan en el pleno, sí una hablan en los reunión. medios. Sí, ese Cuando es el quieren punto, hablan ¿no? en los medios. Pero los jueces nos tenemos que pronunciar en las sentencias. Sí, lo sabemos. Yo vengo aquí a pronunciarme de lo que ya me pronuncié en la sentencia, Sí. ¿no? Por ejemplo, ahorita. Ayer con Andrea Meraz, que tuvimos una sesión ahí con todos los medios, y nos decían, ¿por qué nos esperan? Es que los tiempos electorales no son los tiempos de la Corte. La Corte tiene sus propios tiempos, porque justamente no tienen la materia electoral. La materia electoral, primero, todos los días y horas son hábiles. En materia electoral no hay rezagos. En el año pasado, en este proceso, gran proceso electoral que tuvimos más de 22,000 medios de impugnación, ¿sabes cuál fue el tiempo promedio para resolver? 10 días. Nosotros no tardamos 2 meses o 2 años en resolver porque ya llegue el otro proceso. Por eso el Poder Judicial tiene un órgano especializado que sabe hacer lo electoral y juzgar en electoral. Por eso nos dan este estatus constitucional de última instancia. Entonces, no podemos nosotros esperar a que la Corte se pronuncie, y esto lo digo con todo respeto, porque nosotros nos pronunciamos por lo nuestro. Nada más, ¿no? Entonces, en eso sí tenemos competencia y no invadimos ninguna competencia. Porque de alguna forma no tendrían por qué estarse esperando. Valdría la pena que se pronuncien, pero no tendría por qué estarse esperando. Pues no, porque digamos es diferente la Los canales temática son que ve la distintos, ¿no? Corte y la temática que ve el Tribunal Electoral. Sí. ¿Qué pasa entonces con la sentencia del juez de amparo? Es una sentencia y se queda volando porque él no tenía competencia. Y entonces lo que él resolvió se queda volando. Nosotros desestimamos lo que él resolvió en lo que sabemos. tiene que ver con el Tribunal Electoral. Pero era un juez de amparo. Pero es que el amparo un no juez de procede en amparo. materia electoral. Híjoles, Aquí dicen, te lo digo. Ellos dicen que sí. Pero ¿cómo van a decir Sí, que con sí una si la ley de amparo interpretación. dice que no? Es que eso es, mira, Ciro, yo es lo Van que a ganar quiero ustedes entender. finalmente, ustedes son la última, tienen la última palabra, ustedes son la última instancia. Es que no es que ganemos, el tribunal ni tiene que defenderse ni tiene que ganar, el tribunal tiene que hacer que la ley se cumpla y, por supuesto, garantizar los derechos político-electorales de los justiciables. Bueno. Para eso está el tribunal también y tenemos que garantizar que estos derechos se puedan ejercer. Y cualquier obstáculo que alguien esté interponiendo, al Tribunal Electoral le obliga a eliminar estos obstáculos y garantizar. No lo estamos haciendo de oficio. De entrada, vinieron a quejarse Sí, sí. personas que se inscribieron en el Como Poder se han ido a Judicial quejar personas con el juez de amparo, con los jueces de amparo. con sus Sí, temas de amparo. Pero el tema electoral tienen que venir aquí. Vinieron aquí a quejarse por un juicio ciudadano y ¿qué hace el Tribunal Electoral? Garantiza su ejercicio de participar. fue. Por eso le ordenamos
que de manera inmediata el comité, que es una función absoluta, pura, sustantiva, técnica, fáctica, electoral, solo nace en la reforma electoral, Así estos es. comités, Sí, sí. para una función electoral. Le ordenamos que en 24 horas reanudara, nos dice que está imposibilitado, pues estaba en un conflicto el comité, por supuesto, ¿no? Murió en un conflicto, ya no Pregunta existe a la ese Corte comité. qué hacer, no hay respuesta y renuncian. ¿Qué hacemos con esos ciudadanos que están ahí participando y con la ciudadanía que quiere tener ciudadanos por el Poder Judicial? Pues garantizamos sus derechos y ¿qué hicimos? Pues aplicamos un criterio constitucional que es, aplica la norma que más le favorezca a la persona. Entonces, un tribunal, un órgano de impartición de justicia está para abrir la justicia, para dar acceso a la justicia, no para obstaculizar el ejercicio de un derecho. Entonces, como el comité técnico ni siquiera es jurisdiccional, los dejó sin posibilidad de participar, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ni modo. ¿Qué crees? Te inscribiste acá, lástima. Qué pena, nos da mucha pena decirte que violentaron tus derechos y el Tribunal Electoral pues no puede hacer nada. Pues no, para eso está el tribunal, para garantizar el acceso a la justicia y que tú puedas ejercer un derecho para ser votado y la ciudadanía ejercer su derecho para votar por ti en su caso. Bueno, y así ocurrió, pero nada más que quede, como decimos nosotros, para el registro que 2 jueces de amparo, 5 especialistas integrantes de un comité de evaluación y 2 magistrados del Tribunal Electoral no piensan. Ciro, yo te como pregunto, tú, al no decirme esto, actuaron ni ¿es darle pensaron. más valor a lo otro que a la Yo decisión dije de...? solo para el registro. A nosotros nunca seguimos las teorías de la conspiración. No. Entonces nosotros decimos Ni nosotros. 2 jueces de amparo, luego los 5 integrantes del comité de evaluación y además los magistrados Otálora y Rodríguez no piensan así. Y a mí permíteme decir... De 3 instancias distintas, un juez, un comité de evaluación y 2 magistrados. Y yo que te Simplemente. digo, la Sí. ley de amparo dice que el juicio de amparo es improcedente. Dice la ley, te lo dejo el artículo 61. La Constitución dice el Tribunal Electoral es la última instancia. Y así fue. Y el tribunal debe garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El tribunal no está juzgando con ningún sesgo. Es más, estamos haciendo una interpretación gramatical. Si yo te leo esto y de todos modos me dices que es que el juez de amparo dice que no, pero es que la ley de Yo lo que te amparo digo- dice que sí, Yo ¿no? lo que te digo es que ¿Qué hacemos? 2 jueces de amparo dijeron que no. No es que dijeron que Dijeron no. que no. 5 especialistas de un comité de evaluación dijeron que no. Y 2 de ustedes, 2 magistrados del tribunal, dijeron que no, punto. Ya, son los hechos. ¿Tenían razón o no? No sabemos. Exacto. La presidenta del tribunal dice que no. Y finalmente la presidenta del tribunal, junto con otros 2 magistrados, tienen la mayoría de los votos y por lo tanto el proceso continúa. Así Pero es. 9 personas significativas de 3 instancias distintas, jueces, comité de evaluación y magistrados del tribunal, pensaron en sentido opuesto. Y ¿no? más de 1000 personas Sí. van a tener garantizado su derecho Pues sí. a votar Pues sí. y a ser votados por ellos. ¿Por Pues qué? sí. Porque el tribunal está dando cauce a este obstáculo técnico que se puso, en donde aquí, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es el fin último? Una elección y Sí. que hablamos de democracia. ¿Qué es la democracia? Pues que haya un Estado de Derecho, que la ciudadanía decida y que el voto decida. No podemos... En el Estado de Derecho se truncar- obedece a un juez de amparo, pero dice no tiene competencia. No, Bueno, pues sí, no, sí, no tiene nosotros también somos competencia. jueces, Sí, lo sé. jueces competentes Sí. constitucionalmente así designados. Y los jueces de amparo son incompetentes jurídicamente dicho también por la ley. Es que no lo decimos 3 magistrados, lo establece la Constitución. Pero lo resolvieron 3 magistrados. Conforme a la Lo Constitución, resolvieron 3 que es la magistrados. mayoría, Sí. conforme a la Constitución, Ciro, tú dime que no dice Pero- esto el artículo pero 61 yo- de la sí, ley de no, amparo. sí, sí lo dice. Yo no soy abogado, yo no sé interpretar. No, pero sabemos, no sé no interpretar. necesitamos No, sí, interpretación. los venas, las venas. Léelo. No sí lo necesita leo. interpretación. Ahora, tenemos que hacer una pausa y en el siguiente, último bloque, te quisiéramos comentar y escuchar tu punto de vista. Dije hace unos momentos, Manuel, que nosotros nunca, como principio de trabajo, nunca seguimos teorías de la teoría conspiración. Qué bueno.
pero vemos que en los temas más controvertidos, el de la sobrerepresentación, el de la suspensión de trabajos de esta reforma y varios más, sale la presidenta, o en su momento el presidente López Obrador, pues sobre todo la presidenta Sheinbaum, dice una cosa en temas muy controvertidos, casi ordena. De inmediato vienen sus legisladores, los líderes en el Senado, en Cámara de Diputados, y dicen lo mismo. Y semanas después, el Tribunal Electoral vota consistentemente en el sentido del discurso de la presidenta y de la mayoría de los diputados Morena. No creemos, nunca lo hemos pensado, que la presidenta te diga, a ver, licenciada, abogada Soto, venga para acá. Tienen que votar así. Sí, no lo creemos, yo no lo pienso. Ahí, pero empieza a darse una consistencia entre ese discurso y el voto de 3 de ustedes. Son los hechos. Yo no digo que te estén ordenando pues es que ni son mucho. es lo que dice la Constitución. A mí, contrastame con la decisión. Dime. Vamos a hacer una que no fue pausa conforme y a la al regresar Constitución. tienes todos Si los tú minutos. me dices eso, tienes todos los minutos para responder si tú me dices este que, tema. que Yo no lo que pienso, votamos algo en contra. yo Es no lo que yo pienso, no me puedo hacer pero responsable de pero lo es que diga la consistente gente el o las discurso autoridades. de la presidencia, Pues, de la mayoría en el legislativo, es luego con la votación, consistente con lo que con la dice votación de la 3 Constitución, ministros del Ciro. tribunal. Vamos a pausa Vamos a pausa. y continuamos.